agradeciendo al Señor por todo. Cantábamos recién algunas alabanzas. La verdad es que la primera vez que cantaron esa alabanza tenía un tono demasiado alto. Cuando la enseñaron la primera vez, no fue muy difícil aprenderla, pero después con el tiempo parece que le bajaron un tono más. Vamos al capítulo 18 del libro de los Hechos, que es donde nos quedamos el jueves pasado. Y vimos que entonces los echó Galión, los echó del tribunal, al final del verso 15, y en el 16 precisamente dice que los expulsó, los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión no se le daba de ello, nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Bien, algunas cosas que tal vez nos saltamos. Es interesante mirar que vamos leyendo a lo mejor texto por texto, vamos un poco lento en el estudio en sí, pero como dice un hermano, nadie nos está apurando también. Así que en ello preferible que miremos texto por texto, algunos pasajes y algunas cosas que pueden resultar también interesantes. ¿Por qué razón los griegos entonces deciden castigar a Sóstenes? Una de las razones es porque por haber llevado a Pablo ante Galión, principalmente por una causa que era infundada, entonces decidieron más bien castigarlo. Y en el caso de Galión, cuando dice que no hacía caso de ninguna cosa o de nada, es muy posible que él no estuviese en alguna manera interesado en lo que se estaba indicando, ¿ya? Pero es evidente que él no quería involucrarse ni tampoco en las leyes ni en las costumbres de los judíos, ¿ya? Entonces, esa más bien es la razón de que no hacía caso de nada, ¿ya? Bien, después de esto, entonces, vemos que después de todos estos incidentes que se producen ahí, Pablo se quedó algunos días en Corinto, y después de ese tiempo, ¿no es cierto?, algunos sostienen que escribió Segunda de Tesalonicenses en ese periodo de tiempo, ¿ya? La segunda carta a los tesalonicenses la haya escrito ahí. Se despidió con Priscila y Aquila de estos creyentes de Corinto y se fue entonces rumbo a Siria con el claro propósito de volver a Antioquía, ¿ya? Eso es lo que menciona. Hay un hecho que vale la pena mencionarlo, y es que Pablo se rapó la cabeza, ¿ya? He visto a varios en ese aspecto también. Pero considerando entonces cuál haya sido el voto que él hizo, no está claro allí en la escritura, ¿ya?, el por qué se haya rapado la cabeza conforme a un voto, pero quizás una de las explicaciones
la forma como él podía entrar a la sinagoga de los judíos, ¿ya? Y hablar del evangelio en esos lugares. Entonces, pero fue una decisión de él. Algunos cuestionan eso, creen que la manera del voto era únicamente judío, ¿ya? No era adecuado para alguien de la altura de Pablo, ¿ya? Quizás no hay otra forma, otra manera de definirlo, pero es una decisión propia, ¿ya? Vemos entonces que luego arriba a Éfeso, y aquí es donde ya se produce, por ejemplo, esta separación con Priscila y Aquila, ¿ya? Entonces ellos deciden, estamos en el versículo 19-20, se despidió de ellos diciendo: es necesario en todo caso que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, ¿ya? Allí, como dije anteriormente, Priscila y Aquila desembarcan con la intención de quedarse precisamente allí en Éfeso. Y Pablo entonces aprovecha esta situación para ir a la sinagoga y allí entrar también en alguna discusión con los judíos, ¿ya? Y estos querían que él pudiese quedarse por más tiempo, pero él le manifiesta que no era posible. Bien, nos vamos entonces ahora a mirar el tercer viaje misionero, que parte precisamente de los versículos siguientes, 22 en adelante, 22-23. Dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Notemos que una de las cosas que Pablo va haciendo es ir confirmando en alguna manera a las iglesias, el ver a los hermanos, la gente que se ha entregado al Señor, cuál es la situación de ellos, y obviamente que esa, lo dijimos anteriormente, era una tarea pastoral, una labor que a Pablo le gustaba mucho hacer, ¿ya? Entonces, en esta visita, después de estar allí algún tiempo, sale entonces recorriendo estos lugares. Una visita prolongada en Antioquía. Se dispuso entonces a emprender este nuevo viaje misionero, ¿ya? Este viaje se extiende desde el versículo 23 de este capítulo 18 hasta el capítulo 21, verso 16, ¿ya? Entonces vemos que es bastante extenso. Y los lugares que fue a visitar, Galacia y Frigia, y el apóstol fue entonces a las iglesias. Y la palabra allí que pudiéramos rescatar es fortaleciendo a todos los discípulos. Estamos en un tiempo donde nosotros necesitamos también fortalecernos. Es cierto que no podemos andar en las casas o tener reuniones presenciales, pero es importante muchas veces una llamada telefónica. Si cada uno de nosotros llama a uno, pudiéramos cubrir gran parte de la congregación. Bien, vamos entonces a mirar este último pasaje del capítulo 18 para terminarlo. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila,
le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Interesante la persona de Apolos, porque nosotros vemos que era un varón natural de un lugar reconocido en cuanto a las enseñanzas y en cuanto a la filosofía, de lo que habíamos hablado anteriormente. Y este Apolos era elocuente, poderoso en las Escrituras, aunque solamente conocía el bautismo de Juan y lo que Juan había enseñado. Entonces, este Apolos llega a Éfeso, ¿ya? Y su predicación, obviamente que es acompañada, ¿no es cierto?, de poder. Es un hombre celoso de las cosas de Dios, pero tiene un conocimiento que es deficiente en cuanto a la fe en Cristo. Aparentemente había él sido enseñado en lo que Juan el Bautista había dado a conocer, y cómo había llamado a la nación de Israel al arrepentimiento en preparación del Mesías que había de venir. Ese era el conocimiento que estaba manejando de alguna manera Apolos, siendo enseñado en ello, pero no sabía acerca del bautismo cristiano, no sabía de algunas cosas de la doctrina, de la enseñanza de Cristo. Cuando le escuchan, cuando le oyen Priscila y Aquila, que está hablando en la sinagoga, se dan cuenta ellos de que necesita mucho más instrucción Apolo. Entonces, deciden entonces ellos, en una forma muy, ni siquiera persuasiva, sino, vamos a decir, en una forma cariñosa, ¿ya? Le hablan a Apolos, se dan cuenta de que él necesita cierta instrucción y ellos lo llaman entonces aparte, ¿ya? Le toman aparte y comienzan a exponerle el camino de Dios. ¿Qué pudiéramos nosotros sacar en claro frente a una situación como esta? Un varón elocuente, poderoso en las Escrituras, a lo mejor hasta, ¿no es cierto?, con una gracia muy, muy especial para compartir la palabra, que llegue a alguno de nuestros lugares y él vaya exponiendo eso. ¿Qué le diríamos nosotros en la actualidad? Quizás pudiéramos tomarlo hasta como un celo de parte del Señor. ¿Qué sabe este muchacho? No tiene idea, no sabe nada de lo que está hablando. Y a lo mejor lo hubiésemos hecho callar, o a lo mejor hubiésemos hecho cualquier otra cosa. Sin embargo, Aquila y Priscila le toman aparte y le exponen más exactamente el camino del Señor. El hecho de enseñar a Cristo nos permite a cada uno de nosotros el poder exponer la palabra de Dios como corresponde, trazar bien la palabra de verdad, atender a las situaciones, ¿no es cierto?, que se nos van presentando, y cuando alguien carece de alguna enseñanza, lo mejor que podemos hacer es lo que hizo esta pareja, de ponerlo aparte, no exponerlo públicamente, en primer lugar,
Y en segundo lugar, enseñarle lo que está faltando. Si usted conoce solamente el bautismo de Juan y conoce lo que Juan enseñó, bien, nosotros queremos exponerle lo que significa el camino de Cristo, lo que lleva consigo el camino de Cristo. Entonces, ponerle en alguna manera una doctrina que le sea un complemento directo a lo que él ha estado enseñando, a lo que él ha estado atendiendo. Y fíjense que en el caso de Apolo, ¿ya? Después de haberle expuesto mucho mejor el camino del Señor, Apolo se anima a pasar a otro lugar, ¿ya? Y él entonces, como un buen resultado de su disposición a aprender, entonces los hermanos de Éfeso le alentaron a este deseo de ir a Corinto, y eso nosotros lo vemos en la primera carta a los Corintios, ¿ya? Capítulo 1 y capítulo 2, allí aparece Apolos precisamente en la gran discusión que tienen los hermanos cuando se presentan divisiones, ¿ya? Y dicen, unos son de Pablo, otros de Cefa, otros de Apolo. Mira, ya aparece ahí él con su elocuencia, con su enseñanza, es un buen maestro. Estamos claro que hay un llamado y un ministerio y a la vez dones que se presentan en Apolo y que bien aprovechados están en las manos de Priscila y Aquila para enseñarle de una mejor forma. Y deciden entonces enviarlo a él y lo envían entonces, dice a Acaya, le animan y escribieron. Aquí hay un tema que hoy en día se hace más vigente que nunca. Es mucha la gente que sale por el mundo sin tener una cobertura. Es mucha la gente que sale a algunos lugares y predica en todas partes, pero sin tener una cobertura. No se congregan en ningún lugar, no hay nadie que los pastoree, no tienen una cabeza que los pueda dirigir o alguien que los pueda dirigir, o una iglesia que los respalde. En el caso, cuando una iglesia envía gente, es importante que nosotros lo hacemos a través de una carta, lo hacemos a través de un escrito, a través de algo, y recibe a este hermano porque es parte nuestra, es parte del cuerpo de Cristo, ¿ya? No es una persona que anda en rebeldía, no es una persona que vaya a crear problemas o vaya a crear dificultades. En nuestra iglesia donde nosotros nos congregábamos al comienzo, había un dicho como muy popular: si le va bien, la iglesia lo mandó, y si le va mal es porque salió por su cuenta. Yo creo que eso hoy en día no debiera ser. Nosotros debiéramos mantener una línea y esto es lo que nosotros hacemos y lo hacemos con responsabilidad, y si va alguien de parte nuestra, entonces le escribimos a los hermanos o le mandamos, ¿no es cierto?, con una misiva, con una carta, para que ellos puedan entonces recibirlo, ¿ya? Bien, este elocuente predicador entonces va a Corinto y ellos escriben esta carta de recomendación. Fue una gran ayuda para esos creyentes porque él estaba refutando públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Fíjate lo que él llegó a manifestar allí vigorosamente, en una forma elocuente, demostrándole por medio de las escrituras. No lo hacía a escondidas, dice que lo hacía en público. Entonces, cuando Pablo les dice allí a los hermanos
que él va en alguna manera a volver a ellos. Eso lo vamos a ver a partir del capítulo 19. Pero es importante nosotros saber que este Apolos tan elocuente en las Escrituras no era elocuente en otro tipo de cosas, sino elocuente en lo que él había aprendido. Fue de mucha bendición a los hermanos en ese lugar. Vamos a dejar ahí. Terminamos el capítulo 18 y entramos entonces al capítulo 19. Y eso lo podemos hacer ya en la próxima semana. Amén.